Arratsaldeon, muy buenas tardes. Miércoles, iba a decir martes, miércoles 7 de julio, San Fermín. Ayer a la noche hubo numerosos botellones, macro botellones. Allí en Iruña ha habido actuación policial y al organizador de algún evento me parece que hasta le han sancionado con una multa de 60.000 euros por estos comportamientos no aceptados hoy en día, que lo que hacen es elevar el número de contagios. En lo que a Euskadi se refiere, en las últimas 24 horas ha subido la cifra de contagiados a 609 personas, con lo cual, pues bueno, estamos situándonos en el nivel de riesgo más peligroso, aunque todavía no tenemos ninguna de nuestras localidades aquí en Vizcaya, al menos, que esté en el nivel rojo. ¿Recuerdan aquellos en rojo máximo contagio? Bueno, de momento no. Ya se lo anunciábamos ayer. Hoy ha habido, a primera hora de la mañana, a las 9, reunión del comité asesor del ABI, presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu, con la presencia de los consejeros, de diputados generales, alcaldes de las 3 capitales vascas y representante y el presidente de UDEL en representación del resto de ayuntamientos, además del delegado del gobierno. La verdad es que no se han anunciado las medidas que esperábamos, es decir, el recorte de los horarios, un ocio nocturno y por tanto la hostelería que se cerrara alguna hora antes. No ha sido esto lo que se ha decidido, porque se mantienen los horarios en la hostelería y sí se ha puesto el foco en el botellón y en las no fiestas. Tras la reunión del ABI, que ahí vemos las imágenes de esta mañana, se ha dado luz verde a un nuevo decreto. Entra en vigor mañana jueves 8 de julio. Sus principales contenidos son los siguientes. Se mantienen las medidas anteriores a la celebración de este ABI, se añaden a las medidas en vigor otras, como la prohibición de celebrar fiestas tipo botellón o no fiestas, aunque damos por hecho que los botellones ya estaban siempre prohibidos. Adicionalmente, y en caso de continuar la actual tendencia o que haya un aumento en los ingresos hospitalarios, se podría adelantar el horario de cierre y estas medidas, lo aprobado hoy, se volverá a revisar dentro de 15 días. Lo ha dicho el lehendakari Iñigo Urkullu en su comparecencia posterior a esta reunión del ABI. En este marco de análisis hemos acordado el contenido del decreto que entrará en vigor mañana, jueves, desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Sus principales contenidos son los siguientes: mantener el bloque de las medidas del anterior decreto. Por lo tanto, la progresión prevista en la atenuación de las medidas restrictivas queda paralizada por el momento y en tanto la evolución al alza actual no se encuentre estabilizada y a la baja. Añadir a las medidas en vigor la prohibición expresa de celebrar fiestas tipo botellón o no fiestas u otros eventos similares que representen aglomeración de personas. Esta prohibición se aplica para estos encuentros tanto en interiores como en exteriores que no respeten la distancia interpersonal de 1,5 metros y el resto de medidas preventivas aplicables. Adicionalmente, y en caso de continuar la actual tendencia o de que se produjera un incremento en la presión hospitalaria, consideraremos el adelanto del horario límite de cierre de las actividades comerciales, sociales y culturales y otras medidas complementarias. Dada la inestabilidad de la situación e incertidumbre, volveremos a reevaluar la situación y el contenido del decreto en un periodo de 15 días. Estas son las medidas. Están bien claras, se revisarán en el plazo de 15 días, allá por el 22 de julio. Como decimos, no hay recorte en el horario de los establecimientos ni en las agrupaciones familiares. En la especial incidencia
se hace en las no fiestas, que ya es un término que no vamos a utilizar, es decir, de hecho, el Lehendakari hablará con los ayuntamientos para que no organicen ninguna actividad que suponga concentración masiva de personas, es decir, que no haya eventos multitudinarios, y ha recordado la prohibición de los botellones, algo que siempre ha estado multado. Seguro que muchos de ustedes, de los que nos están viendo, saben pues de algún chaval o chavala de su familia que la han multado por estar haciendo botellón en la calle. Bueno, pues esa es una de las medidas que continúa. Por lo tanto, las medidas, lo que no debemos hacer está claro, pero hay algo que depende de cada uno de nosotros y es el comportamiento. Por tanto, el Lehendakari apelaba a la responsabilidad, empezando por uno mismo. Creo que es la concienciación individual y colectiva, la autoexigencia, la autorresponsabilidad y la corresponsabilidad. Si partimos de una máxima que es muy habitual, muy común en el comportamiento humano, en el comportamiento social, de que todo aquello que no está prohibido es posible, y no somos conscientes de la situación y por lo tanto no asumimos lo que es el ejercicio de responsabilidad individual, el ejercicio de responsabilidad colectiva, el ejercicio de corresponsabilidad, el ejercicio de solidaridad, si no partimos de esa premisa, luego nos encontramos con que alguien tiene que prohibir algo. Y no es ese el comportamiento que debiera ser. Venimos apelando a una circunstancia que nos afecta individualmente y colectivamente a todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Y estamos planteando, yo estoy planteando permanentemente rigor, prudencia, autorresponsabilidad, solidaridad, autoexigencia, empezando por uno mismo. Esa es la clave, empezando por uno mismo, no por el Lehendakari, sino por cada uno de nosotros, porque la situación, la denominada quinta ola, está en puertas, si no es verdad que ha llegado. Todo depende de la vacunación y de nuestro comportamiento. Valoramos la situación actual, lo hacemos con el presidente del Círculo de la Sanidad, con Ángel Puente. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Estamos en puertas, como decía, de una quinta ola. Vamos a ver, yo creo que estamos en puertas de... Ya estamos dentro de la quinta ola y lo que realmente nos preocupa es si va a venir una sexta ola. Porque todavía no hemos abierto la espita del verano, totalmente. Hay que tener en cuenta que hace total 15 días que se hizo la nota de que nos quitaban las mascarillas, se hace el primer fin de semana y yo creo que se actúa con muchísima irresponsabilidad por parte de todos. Quizás el gobierno abrió demasiado pronto la espita y se ha quitado responsabilidades pasándoselas a las comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas y ayuntamientos son los que han permitido hacer macrofiestas, es decir, las macrofiestas donde se han producido las infecciones no han sido ilegales. Todo el mundo lo sabía, ¿no? De responsabilidad de los jóvenes de unirse a esas macrofiestas, ¿no? Y, ¿por qué no? Incluso yo creo que la responsabilidad de los padres de ser conscientes de dónde iban a estar sus hijos en ese momento. A mí todo eso, me hace pensar que no estamos actuando, algo no estamos haciendo bien, sin ninguna duda. Es evidente, lo que pasa que estamos poniendo todo el foco de atención en los jóvenes, en su presunta irresponsabilidad, pero es el colectivo que estando contagiado, por ejemplo, no tiene efectos, es asintomático, más o menos. Su enfermedad no incide en los ingresos hospitalarios, en planta o en UCIs, al menos de momento. Les hemos tenido abandonados en ese sentido. Igual la estrategia de vacunación les debería haber incluido antes.
Sin ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo, Yolanda. No nos está afectando de forma directa en los hospitales. No estamos teniendo el colapso que hemos tenido en UCIs o el gran número de camas que hemos tenido con ingresos de COVID. Eso es verdad. Pero quizás teníamos que habernos planteado que a este colectivo de jóvenes los teníamos que haber vacunado antes. A ver, partiendo de la base de que teóricamente a estas alturas teníamos que haber tenido vacunado al 70% de la población, solamente estamos vacunados el 40%, pero yo realmente creo que a la juventud se les tenía que haber vacunado antes. Y eso no exime de responsabilidades. Yo, por ejemplo, pues hay un caso fragante que es el de una chica que sabiendo que estaba infectada de COVID, bueno, pues se fue a una fiesta y se metió en un autocar con 60 personas dentro. Claro, están todos ahora en cuarentena. Esa es la falta de conciencia que yo he hecho en falta, ¿no? Esa falta de responsabilidad de algunos. Ahora, también es cierto que teníamos que haber sido previsores, teníamos que haber previsto que nos venía el verano, teníamos que haber previsto que el turismo quiere salir y quiere salir de fiesta. Vamos a exigirles al turismo PCRs negativos o vamos a exigirles que nos entreguen la tarjeta de vacunación cuando tenemos a los nuestros sin vacunar. Ese es el verdadero problema que tenemos. Las comunidades autónomas, una vez finalizado el estado de alarma, están poniendo las medidas más o menos que consideran cada uno de ellos. El toque de queda va esta misma tarde, previsto por la Comunidad de Castilla y León, al Consejo Interterritorial. Sin embargo, este tipo de medidas no se va a aceptar, porque estaría un poco ilegal y los tribunales superiores de justicia de cada comunidad lo echarían abajo. Pero hablando un poco de posibles soluciones, ¿cuál sería? A ver, yo creo que la solución sería una coordinación desde el propio Ministerio de Sanidad, porque aquí al final lo que estamos diciendo es que cada comunidad busque sus soluciones, ¿no? Sí. Bueno, pues hay comunidades como la de Galicia que ha tomado la determinación de que para salir por la noche a locales de ocio tiene que llevar una PCR negativa. Otras comunidades como Valencia pues han dicho que cierre del ocio nocturno. Otras comunidades que vamos a reducir en la hostelería de nuevo el no poder pasar de un 30% en interior y un 70% en el exterior, ¿no? A ver, yo creo que el Ministerio de Sanidad no se puede desentender de estos problemas. Conseguirlo a través de la interterritorial, pues es muy complicado. Es muy complicado porque los intereses de las diferentes comunidades autónomas no son las mismas y muchas veces prevalecen los intereses políticos a los intereses sociales, de verdad, y a los intereses de la salud. Y yo creo que el Ministerio tendría que tomar cartas en el asunto y poder llegar a un consenso de decir, bueno, aquí decidimos nosotros y coordinamos nosotros un poco todo eso. Ayer hablando con el presidente del sector del ocio nocturno, claro, decía, las medidas van a por nosotros, pero es que los jóvenes, si se nos cierran los bares o cualquier otro tipo de establecimiento de ocio, se van a los parques. Van a seguir haciendo botellón porque de alguna forma la botella ya ha explotado y ya no es difícil controlarles. Sí, eso es verdad. En vez de estar en un sitio controlado donde tienen que estar pues, no más de 5 personas en una mesa, nos vamos a encontrar que van a estar en el parque, en la Alameda, ¿no? Y van a estar allí metidos 36 en 2 bancos. Claro, ¿cómo controlas todo esto? Porque mi primera pregunta sería, ¿tenemos policía local suficiente para poder controlar esto? Yo personalmente creo que no. Yo creo, sinceramente, creo que va a ser muy difícil
y por eso te comentaba que estamos en la quinta ola, pero yo no descarto una sexta ola en un corto plazo de tiempo. Y esa sexta ola pues va a ser en el momento de mayor turismo en España, el que vayamos a tener. Sí, sí, no, y lo va a acarrear un aumento de contagios. Por tanto, volvemos a la solución, que es la vacunación. ¿Se puede ser más ágil en vacunación de lo que se está haciendo actualmente? Yo creo que sí. Y hay comunidades que lo están demostrando, poniendo la vacunación abierta 24 horas al día. Yo, cuando tuvimos la primera reunión y nos dijeron, no, 24 horas al día, hubo gente con mucho escepticismo que decía, ¿quién se va a ir a vacunar por la noche? Bueno, pues en estos centros a las 2 y a las 3 de la mañana se está yendo gente a vacunar, sin ninguna duda. Gente que es el mejor momento que han tenido para poder hacerlo. Porque hay otra cosa que es bien cierta, y es que hay mucha gente que no les importa ir a la 1 o a las 2 o a las 3 de la mañana, muchos de ellos porque son autónomos y necesitan estar vacunados lo antes posible. Respecto a las vacunas, por ejemplo, ¿deberíamos eliminar ya la AstraZeneca por la distancia de 3 meses que hay entre la primera y la segunda dosis? Mientras que ya vemos eso, que la Pfizer, bueno, pues son 3 semanas, Moderna un poquito más, pero no sé, que la gente está un poquito, desde que me di la primera dosis hasta que me doy la segunda, pasan 3 meses, estoy viviendo en un limbo. A ver, nosotros creemos que lo que no hay que volver a poner es AstraZeneca primera vacuna. Sí creo que es conveniente que los que tienen primera vacuna tengan o tengamos la segunda de AstraZeneca, ¿vale? Eso creo que sí. Pero yo creo que también habría que explicar algo a la ciudadanía, ¿no? Cuando a ti te dicen que vas a estar de 12 a 14 semanas para ponerte la segunda dosis, habría que explicarles también que si en vez de 14 semanas te vas a 16 o a 18, no pasa absolutamente nada. Es más, hay algunos profesionales que dicen que el hecho de poder retrasar un poco más la segunda dosis te hace todavía más inmune. Y creo que esas cosas deberían explicarse a la ciudadanía. Si no, yo lo entiendo. La gente que tiene la primera dosis y no sabe cuándo le va a tocar la segunda, pues yo entiendo la incertidumbre si no eres del sector o conoces todos estos pormenores. Y sobre todo porque solucionaría el problema de los veraneantes, que todavía están discutiendo a ver si la segunda dosis le toca fuera de su comunidad autónoma, cómo se ve el proceso de administración. Según lo que acabas de comentar, Ángel, o sea, no habría ningún problema en que retrasaran la recepción, la administración de esta segunda dosis de AstraZeneca. Correcto. ¿Se ha demostrado si es mejor una vacuna de ARN negativo o una de estas que representan, por ejemplo, AstraZeneca? Pues mira, sinceramente no. No, porque los estudios son demasiado recientes. Hay que tener en cuenta que se ha obtenido una vacuna en tiempo récord. En menos de un año hemos tenido 3 o 4 vacunas, más la rusa, más la china. O sea, todavía no podemos tener verdaderos resultados, ni tan siquiera de la efectividad de ellas. Yo creo que en esto hay que ser prudentes y yo no descartaría ninguna de entrada. Debemos preocuparnos, doctor, de las nuevas variantes. La variante Delta va a ser la dominante, pero ya tenemos con nosotros la otra nueva, la variante Lambda, la de origen de Perú o la andina. Es un sinvivir. Yo sinceramente creo que vamos a tener variantes permanentemente, ¿no? Para todo el alfabeto, ¿no? Exacto, nos vamos a comer el alfabeto y vamos a acabar como la matrícula de los coches, ¿no? Poniendo 2 o 3 letras detrás. Sí, a ver,
yo creo que esto no es que venga para quedarse, sino que va a pasar un poco como con la gripe común. La gripe común la llamamos gripe común, pero todos los años tiene variantes. Es decir, la vacuna va cambiando porque son variantes. Y aquí yo creo que va a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en una cosa tan grave como ha sido la pandemia del COVID, pues a las variantes le damos mucha más importancia, ¿no? Y yo lo entiendo y es lógico, ¿eh? Pero no es para preocuparse, ¿no? Con las vacunas que tenemos se supone que valen para las actuales y para las futuras. En principio. En principio vamos a dar por bueno todo, ¿vale? En principio vamos a dar por bueno todo. Lo que yo creo, que es algo que no sabemos, pero que estoy seguro que está ocurriendo, es que los laboratorios que han sacado las vacunas ya están investigando para todas estas variantes, ¿vale? Y eso yo creo que sí es algo que está ocurriendo. No se le da el bombo y platillo que se le dio a las primeras vacunas, porque lógicamente esto va a ser permanente. Esto, como yo te comentaba, yo creo que van a salir variantes todos los años. Entonces va a ser permanente y por eso no se le da este bombo y platillo. Pero inicialmente vamos a dar todas por buena, pero vamos. Mira, yo te puedo decir que personalmente estoy vacunado con AstraZeneca. Y esperan me falta la segunda vacuna. ¿Hubiera tenido problemas en darse la segunda vacuna de Pfizer? No, me la podría haber dado, pero prefiero esperar a la vacuna de Astra, a mi segunda vacuna de Astra. ¿Cuál es el mensaje como presidente del Círculo de la Sanidad que dirigiría a los responsables en esta situación? Quizás que tomen alguna medida más directa, que informen mejor, que eviten la sobrecarga de los profesionales sanitarios, que es en los que recae toda la solución. Sí, fíjate, yo te diría que lo primero que creo que pedimos a los responsables sanitarios, a los que tienen la obligación de seguir manteniendo este sistema sanitario, lo primero es que realmente refuercen la atención primaria, que es el primer punto donde va el paciente, porque empezamos a tener cierto miedo a que durante un año y medio venimos hablando de la debilidad que se ha demostrado en la atención primaria, que hay que reforzarla, que hay que tomar medidas, pero todavía no hemos visto nada. Entonces, eso es lo primero que pediría. Lo segundo que pediría es más coordinación por parte del Ministerio de Sanidad. Y lo tercero, basarnos otra vez en una información más agresiva de las consecuencias del COVID, sobre todo para concienciar a aquellas personas jóvenes, y cuando estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de personas que van hasta los 35 años, porque muchas veces cuando hablamos de jóvenes estamos pensando en chavales de 15, 16, 17 o 19 años, ¿eh? Y esto no es así, los tenemos también de 25, de 28, de 30 y de 35, ¿vale? Mayor conciencia de cuáles son las consecuencias del COVID, para poder evitar estas cosas que hemos vivido pues, en estos 2 fines de semana, que me parece que han sido gravísimos. Sí, efectivamente, y que todos consigamos el objetivo común, que es salir de una vez ya de esta pandemia y preocuparnos de otras cosas, como por ejemplo pues la economía, aparte de la salud, que sea también la economía. Complicado, ¿verdad? Lo tenemos, complicado lo ponemos ahí también. Ahí creo que has tocado duro, ¿eh? Ya, ahí creo que has tocado duro. Pero bueno, todo se andará. Un poco de optimismo, que es lo que nos hace falta, y mucha cabeza y responsabilidad por parte también de todos. Ángel Puente, presidente del Círculo de la Sanidad, muchísimas gracias, como siempre, por toda la información y por todo este rato agradable que mantenemos
charlando un poco pues sobre todo pues de la salud y de la COVID. Hasta la próxima conexión, si lo consideras oportuno. Estaré encantado, sabes que estar con vosotros es un placer, y para lo que queráis me tenéis a vuestra disposición. Pues el mismo agradecimiento y lo mismo le decimos a Ángel Puente, como siempre es un placer charlar con él, así que un beso muy muy fuerte. Seguimos hablando de Euskadi, seguimos hablando del Lehendakari y del Labi reunido esta mañana, se lo comentábamos ayer. Hoy iba a presentar el nuevo plan Bizi Berri 4, que es el que marca las pautas a actuar dentro de este plan de la pandemia. Todo esto que ven aquí en mis manos es el documento del plan Bizi Berri 4, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno vasco. En sus apartados, diferentes apartados, está el de la información para la esperanza y la prudencia, una primera parte que recoge la memoria de la COVID-19 en Euskadi, una segunda con una evolución de lo que ha sido hasta ahora el que estaba en vigor, el plan Bizi Berri 3, las cifras del balance global de la lucha contra la pandemia en Euskadi, y se incluye escenarios, indicadores, las medidas de cara a las próximas fechas y dos anexos en relación con las reuniones que ha mantenido el Consejo Asesor del Labi desde que comenzara toda la pandemia, pasando por el estado de alarma, el fin del estado de alarma, la cogobernanza hasta el día de hoy, y un balance del plan Bizi Berri en sus ediciones anteriores, la 1, la 2 y la 3. El Lehendakari Urkullu explicaba este plan Bizi Berri 4, las novedades y las pautas que recoge. El plan Bizi Berri 4 desarrolla las previsiones de la Ley de Medidas para la Gestión de la Pandemia COVID-19 aprobada en el Parlamento Vasco. En su diagnóstico no se descartan brotes o retrocesos en el periodo julio-octubre. No obstante, la hipótesis de trabajo de Bizi Berri 4 es que en estos 4 meses próximos, en el peor de los supuestos, la tasa de incidencia acumulada no llegará a consolidarse por encima de los 300 casos positivos por 100.000 habitantes y no se superará el escenario 2 de camas UCI. Nuestro objetivo, en todo caso, sigue siendo situar la tasa por debajo de los 60 casos positivos y mantener la ocupación UCI en las cifras más bajas del escenario 1. Las aportaciones del plan Bizi Berri 4 con respecto al anterior son los escenarios, los indicadores y los ámbitos de actuación. Cuestión legislativa que recogen la actuación aquí en Euskadi, las medidas que en un futuro también podrían implantarse. Hoy hemos conocido las primeras. Entre ellas se endurecerá el tema de las fiestas, no fiestas y de los botellones. 7 de julio, día de San Fermín, mañana 8 de julio, y es el Día Mundial de la alergia. Es que nos estamos olvidando de todas estas cuestiones y preocupaciones sanitarias que antes nos marcaban la actualidad. Hay que tener cuidado a las alergias y sobre todo en estas fechas en las que nos encontramos. Hablamos con la doctora Ana Martínez. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pediatra, alergóloga, presidenta de la Asociación Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bien suena! Suena muy bien, es pediátrica, ¿vale? Pediatría y alergología. Tenemos que tener cuidado con las alergias en los niños, sobre todo en estas fechas, ahora que estamos en verano. Hombre, ahora en verano tenemos una época en la que los niños tienen que disfrutar y las familias también, por supuesto, que es tiempo de vacaciones y es tiempo en el que tenemos que vivir y descansar, y más después del invierno que hemos tenido con la COVID y demás, ¿no? Los niños con mascarillas, encerrados en casa y, bueno, con poco salida al campo. Y entonces ahora nos planteamos que hay mayor salida al campo, mayor exposición y mayor contagio, no solo por el COVID, sino porque se relajan medidas de actuación, sobre todo en pacientes con alergia alimentaria, y hay que estar muy encima, sobre todo los niños con esa patología, por tener que
no relajar esas costumbres, ser muy estrictos a la hora de lectura y etiquetado de alimentos para evitar problemas de tomas accidentales, que nadie queremos estropear las vacaciones ni estropearnos las vacaciones por motivos accidentales, ¿no? Es más frecuente y además es verdad que se está viendo, sobre todo en el centro, a nivel de Madrid, y ahora en Andalucía están empezando a haber patologías respiratorias que en vez de haberlas tenido durante el invierno están empezando a tenerlas ahora, y estamos empezando a tener patologías por virus respiratorio sincitial, por cuadros gripales y demás. Y eso hace que los pacientes alérgicos se nos hagan un poquito más inestables, y hay que tener más cuidado para tenerlos controlados con su medicación de forma correcta. Doctora, ¿la alergia alimentaria es la más preocupante en los niños? ¿Qué otro tipo de alergias hay que ser previsor, hay que tener cuidado con ellos? Hombre, la alergia alimentaria es importante, sobre todo en niños, pero no nos podemos olvidar de la alergia respiratoria. Los niños con alergia respiratoria pueden tener cuadros asmáticos con sus distintos niveles de gravedad, aparte de su rinitis, estornudos, moqueo, congestión nasal, que pueden aparecer y pueden ser frecuentes también en este tiempo, y no nos podemos olvidar. A eso le podemos sumar, y no nos podemos olvidar tampoco de las posibles reacciones ante picaduras de insectos, de himenópteros sobre todo, las avispas, los dos tipos de avispas, las abejas, etcétera, que pueden provocar reacciones importantes en los niños, en pacientes predispuestos y en niños que pudieran tener reacción la primera vez después de las picaduras. Vamos con un consejo. Si un niño le pica una avispa, tiene problemas de estos, de alergia, de efectos secundarios, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, los niños que tenemos con reacciones graves por picadura están muy adiestrados en el uso de la adrenalina en caso de que tengan una picadura y empiecen con sintomatología. Es una administración de un autoinyectable que se hace de forma intramuscular por el propio paciente o los propios padres, de administración a nivel de la zona de muslo, y luego, por supuesto, acudir a urgencias. Y si es el primer episodio, no han tenido picadura, bueno, pues normalmente casi el 90% de los niños ante una picadura son reacciones normales a picar su frío local. Si es una abeja lo que ha picado, que se queda el aguijón introducido en la piel, retirarlo sin presionar para no aumentar más la cantidad de veneno que introducen en el cuerpo. Y en caso de que ya empiecen con sintomatología, por supuesto, acudir a un servicio de urgencias. Ahora que las medidas sanitarias son más flexibles, hablamos del tema de las mascarillas, no todos los niños tenían la obligación de usar mascarillas, pero aquellos que presentaban problemas de alergia y han usado mascarilla, ahora ya sin ella, ¿pueden presentar mayores índices de problemas? Sí. Por eso, bueno, pues estamos comentando una de las cosas que ahora, al quitar mascarillas, que una de las pocas cosas buenas que ha hecho la COVID, y yo me va a perdonar quien quiera, pero es habernos puesto mascarillas a los alérgicos y sobre todo a los niños con alergia polínica, ¿no? Esos niños se han beneficiado, tanto los niños como los padres se han beneficiado mucho del uso de las mascarillas, porque lo primero que recordamos y que intentamos en los cuadros de alergia es evitar la exposición al alergeno que le produce la sintomatología. Entonces, el poner mascarilla ha conseguido que el contacto sea mucho menor. Y es verdad que han mejorado y hemos mejorado los cuadros gripales, los procesos respiratorios, pero bueno, si ahora en la época cada uno en su sitio donde vive la estación polínica ha descendido y no hay polen, pues como cualquier paciente y cualquier persona que están recomendados quitar mascarilla, pues teniendo los cuidados de en el interior usarla y las medidas de distanciamiento social se pueden quitar sin problema. ¿Es verdad, doctora, que el 35% de los niños sufren alergias? Sí. Y cada vez, por santa pena o desgracia, o no sé cómo catalogarlo, vamos en aumento. Estamos teniendo mucha patología alergológica, tanto en alergia alimentaria como en alergia respiratoria. ¿Diagnosticamos más y mejor? También puede ser,
pero nos basamos fundamentalmente en niños con sintomatología clínica, es decir, en una historia clínica concordante para hacer un estudio de alergia, pero está aumentando la patología alergológica. ¿Y a qué se puede deber este incremento en el número de niños con alergias? Por ejemplo, eso es evidente que vemos con asma, o sea, esas alergias respiratorias a las que la doctora hacía alusión. Claro, los padres o madres embarazadas, mujeres embarazadas que nos estén viendo y diciendo, ¿esto de alguna forma se puede prevenir? Los estudios que hay de prevención primaria es en paciente que no ha tenido sintomatología. Realmente no hay nada que sea eficaz. La única recomendación es llevar una vida sana con una alimentación correcta, evitar los procesados, evitar la mala alimentación y la alimentación muy procesada. Y bueno, evitar el tabaco en casa, evitar el acúmulo de sitios de polvo, de malas ventilaciones y por supuesto evitar el tabaco en domicilios, que ahora mismo, gracias a Dios, tenemos evitado el tabaco en los sitios de locales cerrados, pero en los domicilios la gente sigue fumando y ese sería el beneficio de cara a prevención en sus hijos. Mañana, como decimos, es el Día Mundial de las Alergias. ¿Se va a celebrar, se va a conmemorar de alguna forma algún acto especial? Que yo tenga entendido, por parte de nosotros, lo único que están siendo comunicaciones y contacto con prensa, con radio, con televisión, para dar formación e información sobre los temas que nos ocupan. Pues este ha sido también nuestro pequeño apartado a esta jornada. Hay que tener pendiente siempre el tema de las alergias y sobre todo en el colectivo de los más vulnerables, que son nuestros niñas y nuestros niños y niñas. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias por darme la opción de poder estar con ustedes. Gracias por el trabajo que vienen realizando desde SEICAP, esta Asociación de Inmunología. Ella, ya lo hemos comentado, doctora, es pediatra y alergóloga. Mañana, el Día Mundial de las Alergias. Atentos, por tanto, a todas estas cuestiones. Bueno, lo comentábamos también con el presidente del Círculo de la Sanidad esta tarde. Hasta ahora, de hecho, está reunido el Consejo Interterritorial de Sanidad. Debaten algunas cuestiones de especial interés, pero bueno, en un segundo lo vamos a ver, porque ahora lo que queremos escuchar, porque a este Consejo Interterritorial se acaba de desplazar prácticamente la consejera de Salud, Gochone Sagardui. Ya saben que ahí están presentes todos los responsables sanitarios, desde el gobierno estatal hasta las comunidades autónomas, pero aquí previamente Gochone Sagardui ha tenido que comparecer en sede parlamentaria para explicar y responder a las preguntas de los políticos, de los portavoces de los partidos políticos presentes en el Parlamento vasco. Estas son algunas de las informaciones que ha aportado hoy la consejera. Entre ellas ha dado cuenta del tanto por ciento de vacunación en Euskadi. Por ejemplo, en Euskadi el 71% de las personas tiene ya administrada una dosis, siendo inmunes, es decir, que ya han recibido las 2 dosis, el 52% de las personas mayores de 16 años. Ya saben que el viernes comienza en la web la petición de cita para este colectivo de los más jóvenes, entre los 19, 16, 29 años. Bueno, pues la consejera en su comparecencia también ha hablado de los brotes que se han dado en Guipúzcoa, en concreto en Hernani y Urnieta, y del indicador de contagio, que se ha elevado al 1,50. ¿Eso qué significa? Que por cada persona que te ha dado positivo tiene posibilidad de contagiar a 1,5. Escuchamos a la consejera. Pero quisiera detenerme en otro indicador, la R0. Este indicador, cuando está por encima de 1, significa que cada persona contagiada transmite la enfermedad a más de otra persona. En Euskadi en estos momentos está en 1,50. Luego, cada persona contagiada a su vez contagia a más de otra persona.
De ahí la gran importancia del cumplimiento tanto de las cuarentenas como de las medidas preventivas, que son la distancia social y las medidas higiénicas, así como no las aglomeraciones de personas. Por otro lado, tenemos la razón de tasas, que en Euskadi se sitúa en 1,80. Sin embargo, hay varios municipios en los que este índice casi llega al 4 o incluso supera el 7. Es el caso de Hernani o Urnieta, por ejemplo. Esto quiere decir que en esos municipios la transmisión es muy alta y que la tendencia a evolución en los próximos días es previsiblemente ascendente. En este sentido, quisiera resaltar el trabajo exhaustivo y muy necesario que está realizando la red de vigilancia y rastreo siguiendo las directrices de salud pública. Más de 700 personas siguiendo de cerca los casos y sus contactos. De hecho, gracias a su trabajo se ha detectado brotes de magnitudes importantes, en torno a 500 casos positivos ligados a viajes de fin de curso y brotes localizados en la zona mencionada de Hernani, Urnieta, Astigarraga. Dadas las circunstancias, hemos ampliado el llamamiento a la participación en el cribado poblacional que teníamos actualmente en marcha para viajes de fin de curso. Lo mantendremos abierto mientras la identificación de los casos positivos así lo justifique. Hoy, de nuevo, realizo el llamamiento a participar en dicho cribado. Si tienes entre 16 y 19 años y has vuelto próximamente, vas a volver de un viaje desde Salou, Mallorca o Conil, ponte en contacto con tu centro de salud para realizarte una PCR. Esta es la fotografía actual de la pandemia. Por otro lado, hoy hemos sabido que la semana pasada se registraron 6 fallecimientos por COVID-19. Son menos que las semanas anteriores, pero como sociedad debemos trabajar para que esa cifra sea 0. Tenemos otros datos positivos, como que es el que durante 3 días de la semana pasada no se registró ninguna muerte por coronavirus y que el pasado fin de semana fue el primero desde julio del 2020 en el que no se detectaron casos en personas mayores de 80 años. Por primera vez durante esta pandemia constatamos que la evolución de los contagios, siempre preocupante cuando es ascendente, ahora nos corre pareja con la presión sobre el sistema de salud, los ingresos hospitalarios, los ingresos en FIU, en las UCIs y los fallecimientos. Atendiendo a esta realidad y teniendo en cuenta los nuevos escenarios e instrumentos que contiene la Ley contra la Pandemia, aprobada el pasado 24 de junio, y el Plan Bizi Berri, en el día de hoy se ha decidido mantener el bloque de las medidas del anterior decreto y añadir a las medidas en vigor la prohibición de celebrar fiestas tipo botellón o no fiestas u otros eventos similares que representen aglomeración de personas. Si continuara la actual tendencia o se produjera un incremento en la presión hospitalaria, se consideraría el adelanto del horario límite de cierre de las actividades comerciales, sociales y culturales y otras medidas complementarias. Bueno, como decimos, la consejera comparecía en el Parlamento Vasco. Marchaba, luego todavía la escucharemos en otra de las intervenciones y respondiendo a las preguntas de los partidos de la oposición, pero marchaba para participar en el Consejo Interterritorial de Sanidad, que debate hoy si volver al toque de queda ante el pico de contagios. De hecho, la responsable de Salud de la Comunidad de Castilla y León ya ha planteado volver a este toque de queda desde la 1 hasta las 6 de la mañana. Vaya por delante que va a quedar rechazado, porque sin estado de alarma, que quedó derogado el 9 de mayo, esta medida no tendría ningún sentido y la justicia la echaría abajo. Por lo tanto, toque de queda descartado. Sí, van a hablar del tema de la vacunación de los jóvenes. Como hay cogobernanza en este sentido, cada comunidad autónoma ya está planteando las medidas para agilizar la vacunación entre los más jóvenes. De hecho, hoy el lehendakari Iñigo Urkullu ha hablado de las vacunas, pero también ha querido hablar del tema del toque de queda y de lo que estamos comentando, de por qué no va a ser posible sin este estado de alarma. El toque de queda no puede ser si no es con la declaración del estado de alarma. Ya planteamos en su momento la prórroga del estado de alarma el 9 de mayo.
No se consideró así por parte del Gobierno español. Veremos qué es lo que plantean otras comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial. Nosotros ya nos manifestamos el 9 de mayo en lo que era la necesidad de prorrogar el estado de alarma, lo cual posibilitaría la limitación de horario nocturno y de movilidad, como también lo que pueda ser el cierre perimetral, en su caso, o la limitación también de agrupación de personas. Son los tres factores que subraya lo que es la consideración del estado de alarma. Vamos a esperar a ver qué es lo que se plantea en el Consejo Interterritorial, en su caso, que no, en principio, no parece que se haya previsto nada de esto, según lo que es también la reunión de la Comisión Interterritorial de Salud Pública celebrada ayer. ¿Y va a hacer Euskadi algún planteamiento concreto? No, ya lo hemos hecho, si es que ya lo hemos hecho, si no es que nosotros tengamos que hacer nada. Vamos a ver, nosotros creo que estamos en una situación con una ley aprobada el pasado 24 de junio en el Parlamento Vasco y que en su caso, bueno, será el Gobierno español. Yo puedo entender cuáles son las circunstancias políticas que puedan concurrir en una decisión que única y exclusivamente le corresponde al Gobierno español, que en su caso, si se plasma en un estado de alarma declarado, tendrá que ser ratificado en el Congreso de los Diputados. Puedo entender las circunstancias políticas. Ahora bien, insisto, planteamos la prórroga del estado de alarma, no se tomó en consideración, veremos a ver qué es lo que otras comunidades autónomas plantean. ¿Vale? Bueno, llegados a este punto es el momento de actualizar la situación de la COVID en Euskadi. Se lo decíamos en la presentación de este espacio informativo, 609 nuevos positivos aquí en Euskadi en las últimas 24 horas, después de que ayer se realizaran 8.984 test por territorios, 66 en Álava, 262 en Vizcaya. Aquí es donde en esta ocasión se ha dado un gran incremento después de que ayer lo hiciera Guipúzcoa, que sigue por encima de los 200 en las últimas 24 horas, 257. Rápidamente les decimos cómo está la situación en los hospitales. Ayer ingresaron 19 personas en planta, en las UCIs hay 25 personas. Como solemos informarles todos los miércoles, el número de fallecimientos en la última semana, esto es del 28 de junio al 4 de julio, ha habido 6 fallecimientos por COVID como causa directa. Vamos a ver ahora cuál es la situación en nuestras localidades. Vamos a ver el número de casos cómo queda distribuido. Ahí ven Bilbao, efectivamente. En las últimas 24 horas, 100 personas han sido contagiadas. Digamos que es la localidad en la que más ha aumentado los contagios. Ayer les dábamos la cifra de 46. Baracaldo, 27 nuevos contagios. Ayer eran 15. En el resto de localidades, básicamente, se mantienen las cifras, con lo cual únicamente citamos las de hoy. Sestao, 5, Portugalete, 6, Santurchi, 10 nuevos contagios, 1 más en Trapagarán, 3 nuevos positivos en Ortuella, 1 más en Abanto y Ziérbena, ninguno en Musquis ni en Ziérbena, un nuevo positivo en Erandio. Terminamos con la margen derecha y las localidades de Leioa, que suma 10 nuevos positivos, y Guecho, 14. Vamos a recapitular un poquito de la información de salud. Por ejemplo, recordamos que según la reunión del LABI celebrado esta mañana, en Euskadi se mantienen los horarios de la hostelería. Seguirán cerrando, por tanto, a las 2 de la madrugada como hasta ahora. Que estas medidas que hacen especial hincapié en la prohibición expresa de las no fiestas y de los botellones, como decimos, lo que hoy se ha acordado se revisará en los próximos 15 días, y que el lehendakari Iñigo Urkullu ha hecho hincapié también en el tema del uso de la mascarilla. La mascarilla, de hecho, hay que usarla en todo momento, salvo en espacios al aire libre y siempre que haya una distancia personal suficiente.
Esta es la alerta, esto es solo el cumplimiento de las medidas que entre todos tenemos que tener en cuenta. Debemos volver a situar en el centro el cumplimiento de las medidas básicas de prevención personal y comunitaria. Vivimos un momento de esperanza y prudencia, pero estamos en un momento muy delicado. La prudencia hoy tiene 3 puntales esenciales. Mascarilla, en tanto no se supere esta onda y se estabilice la situación, las autoridades sanitarias subrayan la recomendación del uso de mascarilla en todo momento. La única excepción son los espacios abiertos sin concurrencia de otras personas. Distancia. Mantener siempre la distancia de 1,5 metros en nuestras relaciones interpersonales es indispensable. Alerta. Es fundamental no formar parte de encuentros, fiestas o eventos, ni en exteriores ni en interiores, que representen aglomeración de personas sin medidas preventivas. Incide en estos cumplimientos, vuelvo a recordar que la palabra clave es la responsabilidad para evitar los excesos de interacción social. Es que lo estaba leyendo porque son las palabras que él ha utilizado. No solamente en los jóvenes sobre los que no quiere hacer recaer la responsabilidad, pero siendo un poco el compromiso de todos. Si no, ahí estarán las sanciones, estará la multa. Y es a lo que apelamos, a guardar las medidas preventivas, a intentar evitar el exceso de interacción social. Y no estamos señalando a un segmento de edad, no, estamos hablando del comportamiento humano, del comportamiento social. Y con respecto a lo que puedan ser las medidas de prohibición expresa que decimos en este decreto, del botellón, de las no fiestas, tiene que partir primero del compromiso individual y colectivo. Y segundo, si hay una manifestación de prohibición expresa, habrá autoridades que contemplen también, en base al régimen sancionador contemplado en la ley, quienes tengan que aplicar, en la medida de sus posibilidades, el cumplimiento de esas prohibiciones expresas. En base a lo que acabamos de escuchar, recomienda una vez más el uso de la mascarilla en todo momento y ha aportado datos sobre la situación de la vacunación en Euskadi. Como les comentábamos, el 71% de los vascos tiene ya una dosis administrada y el 52% 2 dosis. Lo que sí se observa es la positiva incidencia de la vacunación en las edades que hasta ahora, según lo que es el plan de vacunación y la estrategia de vacunación, está suponiendo para lo que pueda ser una menor incidencia en esas personas vacunadas, sobre todo si es con pauta completa, lo que es esa incidencia. Hoy, por ejemplo, estaríamos hablando de que el 71,5% de la población vasca tiene al menos administrada una dosis y el 52,6% de la población vasca tiene ya administrada una pauta completa. Esto es lo que nos da esperanza también en la medida en que vamos constatando que la incidencia es menor en las personas que ya tienen administrada la vacunación y, por lo tanto, también lo que hemos abierto ya la posibilidad de vacunación de menores de 39 años, como también la página web que se abrirá este próximo viernes para la autocita o la cita por parte de las personas menores de 30 años. Es el apartado de especial interés que empiecen a vacunarse. Los más jóvenes dispondrán de los 2 meses de julio y de agosto para solicitar cita para vacunarse. El colectivo de los más jóvenes, los menores de 30 años. Y respecto a la vacunación y de otro colectivo, información que nos llega desde el Colegio de Enfermería. Son los consejos de vacunación para las mujeres embarazadas. Si estás pensando en quedarte embarazada, ya lo estás, o te encuentras en periodo de lactancia, es muy importante que estés informada.
Así, debes saber que las embarazadas pueden vacunarse según edad y riesgo clínico, preferentemente a partir de la semana 21. Las vacunas que se recomiendan son de ARN mensajero. No es necesaria la prueba de embarazo previa a la vacunación. Los efectos secundarios son los mismos que los del resto de la población. Las embarazadas que se contagien tienen más riesgo de padecer COVID-19 grave y también de parto prematuro, preeclampsia y trombos. En el tercer trimestre, la vacuna ha producido transmisión de anticuerpos a los recién nacidos. Si has pasado el COVID, deberás esperar 6 meses para vacunarte y solo recibirás una dosis. Antes del embarazo, debes tener en cuenta que no hay evidencias de que la vacuna cause infertilidad ni en hombres ni en mujeres, ni que aumente el riesgo de aborto espontáneo. Si te vas a someter a un tratamiento de fertilidad, debes saber que no hay recomendación de posponerlos, pero en la recuperación de ovocitos, transferencia de embriones o inseminación, es mejor evitar la vacunación 3 días antes y después para vigilar los posibles efectos secundarios del tratamiento. Durante la lactancia se ha comprobado que las madres lactantes vacunadas pueden tener anticuerpos en la leche materna, aunque no se conoce el nivel de protección para los bebés. No se han encontrado componentes de la vacuna en la leche materna. Si dudas sobre vacunarte, valora con tu profesional sanitario de referencia tu nivel de riesgo de exposición, los posibles riesgos de enfermar gravemente para ti y para el bebé, los ya conocidos beneficios de la vacunación y la evidencia limitada pero creciente de la seguridad de la vacuna en el embarazo. Y no olvides informarte sobre las normas del centro donde darás a luz y que debes seguir manteniendo las medidas preventivas tras la vacunación. Los meses de julio y agosto comienzan ya a ser inhábiles a nivel político, con un descenso de la actividad parlamentaria que vamos a ir notando día a día. De momento, esta mañana ha habido comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. Ha sido en el Congreso, ha sido una comisión encabezada, liderada y con una larga intervención a cargo del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, explicando los pormenores de la reforma de las pensiones en la que se está trabajando. Lo más importante en esta revalorización es la revalorización de las pensiones y el mantenimiento del poder adquisitivo. Esto es lo que asegura la suficiencia de las pensiones fundamentalmente, y lo hacemos con una fórmula sencilla, clara, que va a tener todo el mundo y que va a despejar cualquier duda indefinidamente sobre cómo van a evolucionar las pensiones de los pensionistas actuales y futuros. Se fortalece extraordinariamente la estructura financiera de la Seguridad Social con un reconocimiento por la Administración General del Estado de gastos impropios que superan el nivel de déficit de la Seguridad Social de partida. Trabajamos, yo creo, y esto es moderno, alineando incentivos para que la edad efectiva de jubilación siga aumentando, y damos más flexibilidad donde ahí se puede dar en la toma de decisiones. Y finalmente incorporamos mecanismos de equidad y sostenibilidad al sistema, como la cotización de los autónomos por ingresos reales y este nuevo concepto que tenemos todavía que terminar de parametrizar sobre el mecanismo de entidad generacional. Esta es la reforma sobre la que está trabajando el Gobierno en esta comisión. Estaban presentes, lógicamente, todos los partidos representados ahí en el Congreso de los Diputados, como siempre solemos hacer. Resumimos o destacamos una parte de las intervenciones de los partidos vascos. Escuchamos en primer lugar a Íñigo Barandiarán del Partido Nacionalista Vasco y a Óscar Matute de Euskal Herria Bildu. Bien, la realidad es que a fecha de hoy se nos ha presentado un acuerdo en el ámbito de la mesa de diálogo social con el que sustancialmente estamos de acuerdo, aun cuando mantenemos también determinadas cuestiones con las que discrepamos, pero en el que la primera situación desigual se produce cuando
a pesar de pasar por socios, y nos tenemos que enterar por la prensa de los contenidos de los acuerdos. Esa ya, para empezar, no es una manifestación del consenso, ni del acuerdo, ni de una forma de actuar diligente. No nos gusta que se traten materias que se suponen que son desarrollo del régimen económico de la seguridad social y del sistema de cobertura social para los ciudadanos vascos y vascos, sin que se olvide, o olvidando, mejor dicho, que es una competencia que desde hace más de 40 años debió de corresponder a la Comunidad Autónoma del País Vasco y que aún no se ha transferido. Hay contenidos, hay actitudes con las que discrepamos y que hoy por hoy no solo no garantizan nuestro apoyo, sino que nos inclinan a ser muy críticos con esta situación y con parte del contenido. Si quiere contar con nuestro apoyo, señor ministro, deberá hablar y negociar más con este grupo y con sus interlocutores, porque está en juego algo más que el simple desarrollo de un texto legal. Está en juego el diseño del sistema de seguridad social, el sistema de protección a los ciudadanos para las próximas décadas. Y nosotros no podemos ser ajenos ni a dicho diseño ni a su gestión, que deberá corresponder en su día a las instituciones vascas. Pero si no entendemos que el sistema de pensiones va íntimamente ligado al mercado laboral, pues probablemente nos encontraremos siempre poniendo parches a un sistema de pensiones que seguirá estando condicionado por los designios y las voluntades del capital que ha decidido que en este mercado laboral, que en esta nueva fase de transformación del mercado laboral, sobra gente. Nunca sobran los beneficios a acumular por parte de las grandes empresas, pero en cualquier caso sí sobran determinados beneficios que se repartían para los y las trabajadoras. Y hay ejemplos para sostener esto que digo, muchos, pero yo creo que hay uno que hemos vivido todos y todas y que por tanto a nadie les ajeno, que se entiende bastante bien, que es el del COVID. En el COVID hemos podido constatar que el esfuerzo de todas y todas de todos y todas es necesario para sostener a todos y todas, y que los salarios de todos y todas son fundamentales para sostener los salarios de todas y todos. Pero sin embargo, en esa lectura que podíamos bien aprender de esta realidad dura que todavía hoy estamos atravesando, poco vemos en lo que aquí se nos señala. Permítanme una ironía, todos, todas, todes, como decía la ministra de Igualdad, no estamos solas, solos ni soles. Bueno, nada, esto es una pequeña broma. Ya estamos en disposición de ofrecerles la última de las intervenciones de la consejera de Salud en el Parlamento Vasco antes de marchar al Consejo Interterritorial. Respondía ahora, como lo van a escuchar, a las preguntas que les formulaban los partidos de la oposición. Tras explicar la situación actual, Gochone Sagardui, la consejera de Salud, decía que por muchas leyes que haya, ninguna ley acaba con la pandemia. Efectivamente, ninguna ley acaba con la pandemia. El camino está en completar la vacunación, pero sin olvidar que la vacuna no es un escudo infalible. Por lo que debemos de insistir en la prudencia y en el cumplimiento de todas las medidas preventivas vigentes en cada momento, con independencia de la edad. Las más efectivas las conocemos bien todos y están de sobra probadas. Musukoak erabiltzea, distantzia soziala mantentzea, jende pilaketak saihestea. Norberarengatik eta besteengatik. Por uno mismo y por los demás. Es una cuestión de solidaridad. Y además creo que no sería nada prudente establecer una sensación de falsa seguridad, porque afortunadamente la campaña de vacunación vaya avanzando satisfactoriamente. Debemos de mantener siempre esa prudencia y esa distancia ante el posible contagio del virus. Siempre hemos trasladado información veraz, siempre les hemos trasladado información veraz, señora Martínez. Nosotros no perseguimos ni estamos para perseguir a nadie. Estamos para cuidar la salud de los y las vascas. Los datos son los datos y eso es lo que yo les he descrito. ¿Cuál es la situación actual? Hasta hace poco se quejaban del cierre de la hostelería, del toque de queda, de las medidas que iban en contra de la libertad individual, del daño personal. ¿Y ahora es todo lo contrario? Yo le pediría un poco de coherencia. Sí, le agradecería un poco de coherencia en las intervenciones. Por otro lado, han manifestado algunos y algunas de ustedes que la atención primaria está saturándose por el alta atención a sintomatología leve.
Yo les pido a todos y a todas ustedes que nos lo argumenten. Hacemos un seguimiento de la atención que se presta desde la primaria y desde la hospitalaria, diaria. Y en los datos no muestran que haya ese incremento, esa saturación a la que ustedes hacen referencia. La mayor parte de los positivos que se están detectando en estos momentos, y ustedes lo conocen, son positivos por sintomatología o detectados a través de la red de rastreo y vigilancia, sin que acudan a centros ni de primaria ni a centros hospitalarios, que además, debido a una incidencia mayor en un grupo de edad poblacional que a nivel sanitario no es el más vulnerable, y eso ya se ha demostrado que es que mejor respuesta manifiesta ante un posible contagio, se dan esas edades y no requieren de esas atenciones, y afortunadamente lo digo, lo cual no quiere decir que deban de ponerse en riesgo, ni por ellos ni por los demás, insisto. Respecto a la segunda dosis de AstraZeneca, creo que la semana pasada la directora de Salud Pública ya les facilitó información exhaustiva al respecto y criterios de salud pública. Criterios con los cuales toda persona entre 60 y 69 años inoculada en primera dosis con AstraZeneca tiene establecida su segunda cita, que se va a cumplir. Esta cabecera indica que comienza nuestro tiempo dedicado a las startups, a las pymes vizcaínas. Es el caso del que hoy les presentamos, se llama Tell Me Wow, es una pyme vasca de videojuegos especializada en desarrollar productos digitales, sobre todo para las personas mayores de 55 años. Visitamos las instalaciones de Tell Me Wow, una startup vizcaína que en el año 2020 galardonada con el premio Vizcaya al mejor proyecto Vizcaya Creativa. Pero su origen se remonta al año 2018, cuando un grupo de emprendedores expertos en proyectos digitales y de videojuegos decide unir sus conocimientos para crear aplicaciones y juegos para dispositivos móviles. Nace así Tell Me Wow, estudio bilbaíno especializado en el desarrollo de senior games, dirigido a personas que desean entrenar habilidades como la atención, la memoria, la coordinación, la percepción visual o el razonamiento. En su haber hay ya más de 5 juegos que han superado los 80 millones de descargas, el 95% de las cuales proviene del extranjero: Brasil, Estados Unidos, México, Italia o Japón. Uno de los grandes retos de la sociedad hoy en día es el envejecimiento poblacional. Por eso Tell Me Wow ha creado una plataforma en la que ayudamos en el deterioro cognitivo de las personas mayores. El sector de la Silver Economy es un sector con infinitas posibilidades, con muchísimo potencial. Nuestro objetivo es seguir creando proyectos y productos que faciliten la vida de las personas mayores, basándonos principalmente en la salud mental. Brasil, Francia o Italia. Más de 2.000 aplicaciones se publican al día y bueno, pues destacar en esos rankings es complicado. El próximo reto es hacer una correlación entre los resultados de nuestros juegos y los tests que se hacen en el ámbito profesional para poder aportar así una herramienta útil a nivel clínico. Queremos hacer una servitización del producto de manera que la herramienta también sea útil para una capa superior, es decir, para empresas del ámbito médico, compañías de seguro o similares. Actualizamos toda esta información referente a esta startup vizcaína, Tell Me Wow, con la socia fundadora, con Isabel Liébana. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Isabel. Arratsaldeon. Estamos en el 2021, hemos pasado una pandemia importante, o estamos pasando. Si uno se remonta al año 2018 en el que empezasteis, ¿cuál es la valoración que harías, Isabel, del tiempo transcurrido? Pues la verdad es que a pesar de todo lo malo, ¿no?, que nos ha traído esta pandemia, para nosotros ha sido un punto de inflexión porque, bueno, pues al final durante estos meses o este último año y medio sí que la gente ha utilizado mucho más el móvil
Y bueno, pues eso a nosotros nos ha beneficiado en el sentido de que hemos visto que el negocio ha aumentado muchísimo durante estos últimos meses y bueno, pues que la gente continúa, ¿no?, con ese uso de juegos, de aplicaciones y aprovechando su tiempo libre también de esa forma. Hemos explicado de forma muy resumida qué es Tell Me Wow, pero preferiría que tú lo hicieras mucho mejor. ¿Cuáles son los productos que diseñáis y a qué os dedicáis? Vale, pues Tell Me Wow es un estudio de desarrollo de juegos y de aplicaciones móviles. Llevamos, como has dicho, desde 2018 y bueno, pues desde un principio vimos que había, digamos, un hueco en el mercado dirigido a contenido para personas mayores, ¿no? Ahora mismo hay una preocupación por el tema del envejecimiento activo, de llegar a una edad avanzada con una salud mental, no solo física, y bueno, pues vimos que no había tampoco mucho contenido en cuanto a aplicaciones de este estilo y comenzamos con ese tipo de contenidos desde hace 3 años y es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Tanto juegos que pueden ser clásicos de toda la vida, como puede ser un ahorcado, una sopa de letras o un dominó en dispositivos móviles, como juegos que ayudan a la estimulación cognitiva, de memoria, de atención, pues juegos muy sencillos que sí que en un principio estaban dirigidos a personas mayores, pero que vemos que interesan a todo tipo de edades. Y en esto estamos trabajando ahora mismo. ¿Cuántos productos habéis sacado al mercado ya? Ahora tenemos publicadas más de 30 aplicaciones. Pues entre ellas eso, diferenciamos estos 2 tipos de aplicaciones que te he comentado y también ahora hemos sacado una nueva aplicación un poco más desarrollada o más profundizando más en que el usuario también pueda ver una evolución, ¿no?, de lo que hace. No solo divertirse, sino que también tenga un feedback de lo que está haciendo en la aplicación y de cómo lo está haciendo y cómo está mejorando a medida que usa la aplicación. Y en este sentido también pues tenemos la intención de que nuestras aplicaciones o juegos no solo sean un contenido de entretenimiento, sino que puedan llegar a tener una validación científica. Y para eso estamos colaborando con profesionales de aquí del Hospital de Cruces, de la unidad de psiquiatría, que nos están ayudando, ¿no?, a la definición de estos juegos y de cómo podemos llevar a cabo una validación real para que no solo lo utilicen usuarios pues, como tú, como yo, todo tipo de personas, sino también profesionales que se dediquen al sector de la salud. En el mundo en el que vosotros os movéis, saber si un producto, una aplicación que sacáis al mercado tiene éxito, ¿cómo se mide? ¿En función de las descargas? Pues bueno, las descargas es un factor importante. En nuestro caso ya contamos con casi 85 millones de descargas en países de todo el mundo. Pero bueno, no solo es la descarga, ¿no? Pues también si el usuario cuando abre la aplicación encuentra algo atractivo, se quiere quedar en ella, la vuelve a utilizar a lo largo del tiempo y cuanto recurre a la aplicación, pues hombre, es algo también importante a tener en cuenta. Y luego también, obviamente, pues nuestra forma de ganar, digamos, los ingresos pues viene a través de la publicidad. Entonces, bueno, utilizamos esos contenidos, digamos, como soporte para también anuncios publicitarios que se muestran y esto nos permite también ofrecer a las aplicaciones de forma gratuita para que cualquier persona pueda jugarlas de forma gratuita viendo anuncios y en caso de que quiera jugar sin anuncios, pues tiene la opción de pagar por ello y quitar los anuncios. También, y volviendo un poquito a este mundo en el que diseñáis o trabajáis vosotros, el mundo de Internet, de la tecnología, se suele decir que el pez grande se come al chico. Tell Me Wow es una empresa pequeña. ¿Cómo se sobrevive, cómo se gana un poco pues eso, a estas grandes empresas? Pues sí, como dices, somos un equipo pequeño, sí que es verdad que bueno, pues hemos ido creciendo poco a poco y nuestra idea es seguir creciendo. Ahora estamos 9 personas trabajando. Es un sector muy competitivo y bueno, pues también tenemos que encontrar la forma de cómo trabajar, por ejemplo, pues cuando alguien busca, ¿no?, en las tiendas de aplicaciones, en Google Play o en App Store, busca un tipo de juego que nosotros seamos de los primeros en aparecer, ¿no? Digamos, ese posicionamiento dentro de las tiendas de aplicaciones trabajamos muchísimo, tenemos personas dedicadas exclusivamente a ello en el equipo, no solo programadores o diseñadores, sino también personas de marketing y de comunicación que se dedican a este tipo de estrategias. Y bueno, pues por el resto también intentar hacer buen producto. Ahí está también parte de nuestro éxito. Intentamos que sean juegos muy sencillos, que pueda entender todo el mundo sin necesidad de explicaciones, con interfaz sencilla, intuitiva
y una navegación fácil para que eso, pues el que quiera encontrar ese tipo de productos no encuentre ninguna barrera, digamos, a nivel tecnológico para poder disfrutar de ellos. Comentabas que las descargas, buena parte de ellas son de países extranjeros. ¿Cuáles son esos países? Pues tenemos un poco de todo, desde Brasil, por ejemplo, o Estados Unidos, luego pues prácticamente toda Europa y algún país también del continente asiático también estamos teniendo descargas de ahí. Entonces prácticamente estamos por todo el mundo. ¿Y hay un porqué? ¿Por qué gustan estos juegos interactivos para mayores en estos países? Pues quizás sea por lo que te he comentado, por la simplicidad. Pues intentamos eso, que sea algo muy, muy accesible a todo el mundo, que tanto lo pueda jugar una persona mayor, pero bueno, también personas jóvenes o adultos de cualquier edad. Y también, pues bueno, intentar que tenga un diseño atractivo, ¿no? Que guste a nivel visual. También la localización en todos estos países, pues traducir estos juegos a un montón de idiomas también es algo que le damos mucha importancia, no solo traducirlos, sino localizarlos, ver un poco qué tipo de juegos son interesantes en qué países, pues hacer un poco de investigación también sobre cuáles de los juegos clásicos se juegan, pero también qué otras variantes hay. Me gustaría hablar un poquito otra vez del tema de la evolución de la empresa. La creasteis en el año 2018, creo que erais 2 socios fundadores, ¿no? Pues Telmigo, digamos, como empresa, en principio fue una agencia de app marketing, ¿no? En el que estábamos estos 2 socios, mi socio Urchi y yo, pero bueno, estuvimos trabajando conjuntamente con el tercer socio que es de Telmigo, que es Alberto, que también tiene un estudio de desarrollo de juegos, pero infantil, dirigidos a un público infantil. Entonces, en el 2018, los 3 fundamos Telmigo como estudio de desarrollo de juegos. Digamos que ha sido el comienzo con los tres socios. Montar una empresa siempre requiere inversión económica, a poder ser apoyo de las instituciones, una tutorización, incluso formación. ¿Son pasos que habéis tenido que dar? Sí, bueno, en principio empezamos con fondos propios, pero sí que es verdad que pues, bueno, hemos podido contar con la ayuda de BEAS, de Diputación, para llevar a cabo estos proyectos que te hemos comentado, temas de innovación, también pues bueno, hemos tenido ayudas, ¿no?, para ello, y seguimos pues bueno, intentando hacer productos innovadores que también tengan una repercusión a nivel social y que por esa razón pues las instituciones también lo ven interesante de cara a darnos su apoyo. Y bueno, pues ahora mismo pues continuamos, digamos, trabajando con los ingresos que retornan de los juegos y que nos permiten seguir creciendo. ¿Son empresas rentables? ¿Telmigo es rentable? Sí, ya te digo que todo lo que estamos llevando a cabo, el crecimiento que estamos haciendo, es debido a que podemos hacerlo porque los juegos nos retornan esa inversión que hemos hecho al principio. Y es rentable. Tengo apuntado, Isabel, que en el año 2020, el pasado año, recibisteis el premio Vizcaya al mejor proyecto de Vizcaya Creativa. ¿Qué fue el conjunto del trabajo que realizáis? ¿Un proyecto determinado el que motivó este premio? Sí, este proyecto, el de Senior Games, lo que comentaba, que estaba más dirigido a la estimulación cognitiva a través de juegos, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido una recopilación de varias aplicaciones, una aplicación dirigida a la memoria, otra a la atención, a la coordinación, al razonamiento lógico, a la función visoespacial. Hemos creado diferentes productos que iban encaminados siempre a ese objetivo de no solo entretener, sino también aportar esa estimulación cognitiva a modo de prevención para que todos podamos llegar a eso, pues sanos, ¿no?, mentalmente y con la mente bien activa para estar bien. ¿Son juegos que se pueden aplicar, no sé si en residencias o en centros de día para mayores? Pues nos están escribiendo, cada semana recibimos emails de personas que lo utilizan en este sentido, en centros o incluso pues eso, pues de forma asistencial, por ejemplo, o con personas mayores, y está muy bien porque nos envían su propio feedback, nos dan opiniones de cómo lo están viendo, nos dan sugerencias de mejora, que eso también lo valoramos muchísimo, que los usuarios también nos enriquezcan, ¿no?, también esos productos y nos ayuden a mejorarlos. Así que sí, están sirviendo sin duda. Y bueno, nuestro siguiente paso es que también puedan servir pues eso, en centros sanitarios de una forma mucho más validada.
Luego hablaremos un poquito más de futuro, pero de momento lo que estáis es seleccionados en la segunda edición del servicio BEAS de modelización matemática. Y aquí sí que ya te pido que me lo expliques, pero de una forma como si fuera para tontos. Gracias. Sí, pues bueno, te comentaba que tenemos una aplicación, se llama Focus, y parte también un poco de este primer proyecto de Senior Games. Lo que hemos hecho con esta aplicación es añadir estos juegos de estimulación cognitiva, pero aportando esa capa de personalización para que el usuario pueda ver también un poco cómo mejorar a través del juego y qué ejercicios tiene que hacer o qué ejercicios tiene que desenvolver para poder mejorar. Entonces, en este sentido, veíamos importante esa capa de personalización o cómo implementar este servicio matemático para ofrecer una mejor experiencia de usuario, ¿no? Para poder mejorar esa forma en la que mostramos ejercicios que realmente son personalizados para el usuario. Pues bueno, estamos hablando un poco de más temas relacionados con la matemática, con la inteligencia artificial, el machine learning, que aquí es donde pues bueno, solicitábamos la ayuda y nos han seleccionado para ese programa y estamos encantadísimos porque sí que nos va a permitir mejorar nuestro producto y ofrecer una experiencia mucho más personalizada a los usuarios que lo descarguen. Este servicio para el que habéis sido seleccionados, ¿cuánto tiempo de duración tiene? ¿Cuál es un poco este proceso? Pues empezaremos ahora próximamente, ya estamos en contacto con ellos, pero bueno, empezaremos el proceso como tal en septiembre y estimamos unos 4 meses aproximadamente, ya que bueno, pues a cabo de reuniones, de comunicaciones por parte de las empresas, pues iremos viendo cómo mejorar lo que ya tenemos y nos irán ayudando, nos irán asesorando en cómo implementar pues ese servicio de matemáticas, digamos, aplicadas para mejorar el producto. Entonces, a día de hoy, lo que estáis haciendo es mejorar los productos que ya tenéis y diseñar nuevos. ¿Esa puede ser un poco la labor actual? Sí, sí, eso, sin duda. Al final también, a medida que vamos creando más proyectos, pues van aumentando, ¿no?, el número de cosas a mantener y cosas a mejorar, pero sí que vemos necesario seguir creando producto, porque es lo que nos mantiene también en el mercado y nos permite, pues eso, continuar creciendo, pero sí que es importante, pues bueno, volver a lo que ya tenemos desarrollado para ir mejorándolo. Nuestra forma de trabajar, de hecho, es esa. Lanzamos productos al mercado, vemos también cuál es el interés, cómo ha sido la acogida. En caso de que sea buena, que suele pasar, pues intentamos mejorarlos, ¿no?, y añadir más funcionalidades y no quedarnos solo ahí, sino quedar pues, a la gente que está utilizando el juego, darle lo que está pidiendo. Y bueno, pues así también descartamos lo que vemos que igual no funciona tanto, pues descartamos esos periodos de desarrollo igual más largos que nos dificultarían ser tan ágiles y rentables al mismo tiempo. Isabel, he visto en vuestra página web que tenéis además ofertas de trabajo. ¿Cuáles son los perfiles que buscáis? Y es fácil encontrar personas con esos perfiles y con esa formación. Pues mira, hasta hace muy poquito hemos tenido abierto un proceso de selección para buscar diseñadores, un diseñador gráfico, una persona que se uniese al departamento de diseño. Y no ha resultado tampoco tan fácil. Es verdad que en el sector del videojuego, pues bueno, hay unos requisitos, o por lo menos dentro del equipo buscamos unos requisitos concretos, no solo que sean buenos profesionales, sino que también pues tengan algún tipo de relación con el mundo de los móviles o del mundo de los videojuegos, que sean aficionados, que entiendan un poco las mecánicas. Es importante para nosotros. De hecho, la gente que forma parte del equipo, pues bueno, viene un poco del mundo de los videojuegos, incluso gente que han creado estudios propios en el pasado, o si no, pues bueno, que son aficionados que entienden las mecánicas y que saben cómo funcionan. Entonces, pues bueno, es un cúmulo de cosas a nivel de capacitación profesional, pero también que encaje bien en el equipo y que veamos que al final trabajamos mucho en equipo y damos mucha prioridad a que encaje muy bien la persona en sí dentro del equipo. Entonces, pues bueno, este último sí que nos ha costado un poco encontrar, pero ya lo hemos encontrado. Y la idea es seguir creciendo, pues a nivel de personas para el tema de programación o desarrollo, o personas para el tema de diseño, de animación, de ilustración. Así que bueno, dejamos eso abierto también para que cualquiera que le guste este mundillo, que le guste trabajar con nosotros o le gustaría trabajar con nosotros, pues que
tenga la oportunidad de contactar con nosotros, presentarse y nosotros encantados de conocer a este tipo de perfiles, la verdad. Es un mundo muy atractivo. También me ha llamado la atención el otro apartado que viene en la web, que es la de probador de juegos. ¿Yo me puedo apuntar? ¿Cualquiera sirve para probar un juego? Pues, no cualquiera sirve, pero nosotros lo que hemos hecho hasta ahora sí que, pues lo que te he dicho, que damos mucha importancia a ese feedback o a esas sugerencias que nos dan los usuarios, ¿no? Y también no solo de forma virtual, sino que también buscamos hacer pues, sesiones, ¿no?, de testeo de los juegos in situ para poder ver cómo las personas pues, se manejan con el dispositivo móvil nuestro juego, qué contenidos son los que están entendiendo, si están entendiendo realmente, o bueno, ver un poco en presencial cómo se manejan con los productos que hacemos. Y eso ya hemos hecho alguna sesión pre-pandemia en presencial. Ahora hemos tenido que parar ese tema, pero bueno, sí que nos gustaría continuar con ello en los próximos meses, viendo que va todo un poco más avanzado y que podamos seguir haciendo estos focus groups. Pero bueno, también abierto, somos una empresa digital y por supuesto la parte digital la tenemos también en cuenta y es un complemento perfecto para ese tipo de cosas porque también nos pueden enviar sus opiniones o los errores que han encontrado, por ejemplo, en un juego, que nos sirven de muchísima ayuda a través de medios no digitales. Y cuando hablamos de futuro y siempre con las startups o con las pymes está el afán de internacionalizarse. Claro, vosotros los clientes los tenéis repartidos por todo el mundo. ¿Significa que ya estáis internacionalizados o buscáis todavía una vía para expandiros fuera del Estado? Sí, la verdad es que la mayoría de nuestros clientes o usuarios provienen de otros países. Entonces, por esa parte, en este tipo de negocios lo bueno es que desde un punto pues puedes dirigirte a un público mucho más abierto, a países de todo el mundo. Entonces, por esa parte estamos, la verdad es que bastante cubiertos. Pero bueno, nunca se sabe, también nos gusta mucho acudir, por ejemplo, a eventos o acudir a sitios donde podamos igual abrir un poco más nuestra red de contactos o nuestra red de colaboradores, que no solo sean de aquí cerca, sino que también pueda ser del extranjero y que bueno, que nos ayuden también a crecer en ese sentido. Y para el trabajo que hace Tell Me Wow, el teletrabajo, que es algo que hemos conocido durante toda esta pandemia, ¿también ha venido para quedarse? Pues mira, nosotros llevamos eso desde marzo del año pasado, trabajando desde casa. Ahora mismo yo estoy en la oficina, pero estamos el equipo en casa y sí que, bueno, pues ya trabajábamos con herramientas de comunicación interna, por ejemplo, de gestión de tareas de forma virtual. Entonces, no nos ha costado mucho adaptarnos a esta nueva situación, pero sí que es verdad que hemos visto pues, que hay cosas que hemos perdido o que no están tan bien como antes, que pueden ser más relacionadas con temas de comunicación, más esa comunicación espontánea, ¿no? Esa comunicación esporádica que mantienes con compañeros que están al lado y que en un entorno creativo pues es muy importante, ¿no? Es el resurgir ideas que pueden surgir en cualquier momento o en cualquier conversación. Para nosotros, pues bueno, esa parte sí que la hemos visto un poco más carente, pero entendemos que bueno, el escenario es diferente, ha cambiado. Creemos que es una buena combinación, la parte presencial y la digital, y apostamos también por ello. Y de hecho, pues bueno, nuestra idea sí que es volver a la oficina. Esperemos que en septiembre, si todo va como lo esperado, pero siempre compaginando o dando la opción también de poderlo compaginar perfectamente en remoto, porque bueno, pues vemos que es lo que va a venir y lo que está viniendo. Ya para terminar, no sé si te he interrumpido, Isabel. No, que lo importante son las dos patas, compaginar las dos patas porque ambas aportan mucho. Es verdad, o sea, no, el teletrabajo te facilita porque no tienes la movilidad y en esta época de pandemia pues se ha podido seguir trabajando gracias a él. Pero el contacto humano y el intercambio de opiniones y desarrollos, pues tú estás haciendo esto, tú lo otro, mejor por aquí, eso también enriquece muchísimo y ayuda a desarrollar productos. Sin duda. De todos los productos que tenéis, ¿cuál es el que más te gusta y el que más éxito está teniendo? Pues el que más éxito es curioso porque es uno de los juegos, bueno, parte de uno de los juegos que hicimos desde el principio. Es un juego de ahorcado
ese juego, y otro que también nos sorprendió, es un juego que tenemos para que 2 personas puedan jugar en el mismo dispositivo a la vez. Eso pues igual también propicia que el contacto, ¿no?, con gente, ya no solo tú jugar solo en el móvil de forma individual, sino compartir esa experiencia de juego con otras personas, con amigos, con familia o con quien quieras en un mismo dispositivo. Por mi parte, pues bueno, yo sí que estamos ilusionados con este nuevo proyecto que te comentaba, que no solo funciona en base a un tema de entretenimiento o que sea algo lúdico, sino que va más allá y que pretende, pues bueno, que aporte algo más a la sociedad y que pueda tener una validación por la cual profesionales de la salud puedan utilizarlo y que realmente sirva para sus tratamientos o para que la vida de las personas mejore. Al final es un objetivo que nos gustaría conseguir y que vamos encaminados hacia eso. ¿Y no habéis pensado en algún momento hacer productos dirigidos al público infantil, que es el mayor consumidor de videojuegos hoy por hoy? Pues mira, uno de nuestros socios, Alberto, ya tiene un estudio que va dirigido a este sector y bueno, pues lleva años trabajando con ello, también un estudio muy exitoso, con millones de descargas también a nivel internacional y bueno, pues nosotros queríamos un poco diferenciarnos también del sector, pero sin duda es un sector que al final también el tema de educación, ¿no?, ahora con todo ese tema de la pandemia, pues ha visto que la educación a nivel digital también ha subido, ¿no?, ha tenido un auge y que cada vez son más los contenidos que se realizan en este sentido para los niños. No, y la verdad es que Tell Me Wow ha encontrado un nicho, un hueco ahí para un colectivo de personas que en este mundo pues nadie los tenía presentes, ¿no? No, está claro. Y también eso, pensando en ese nicho, digamos, de personas más mayores, pues hemos encontrado que hay personas de todas las edades, incluso niños que también juegan a nuestros juegos y que los entienden y que les gustan y que están contentos con ellos. O sea que al final nos ha abierto mucho más de lo que esperábamos nosotros. Isabel, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, muchísima suerte y mucho futuro a Tell Me Wow, porque desde luego lo estáis haciendo realmente muy bien. Muchas gracias, Isabel. Gracias a vosotros. Agur. Agur. Hablábamos con la socia cofundadora de Tell Me Wow, de una pyme vasca, una pyme con sede en Bilbao, que como han escuchado nació en el año 2018. Y vamos a terminar hoy este espacio informativo, este 7 de julio, San Fermín, también en economía, porque ayer en Donosti se presentaban los resultados del 2020 y los proyectos para 2021 de Tecnalia, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Vamos a escuchar las intervenciones del presidente de Tecnalia, de Alex Belaustegui, y del director general del centro, Jesús Valero, explicando pues lo que ha aumentado, por ejemplo, el número de clientes de Tecnalia en este año, en este difícil año económico, han subido un 5%, y cuáles son los proyectos, las previsiones de cara al próximo año. Nosotros con ello nos despedimos. Hasta mañana, gracias por su atención. Bueno, 2020 ha sido un año de grandes retos para todos nosotros, por supuesto para Tecnalia y por supuesto para toda la plantilla, a la que quiero agradecer y mandar un afectuoso y cariñoso abrazo desde aquí para todos aquellos que hayamos sufrido en el ámbito personal o en nuestros círculos cercanos la pandemia, ¿no?, este maldito virus. El año 2020 ha sido un año lleno de retos y mi agradecimiento especial no solo a la plantilla de Tecnalia, que ha hecho posible en un año tan complicado cumplir con los ambiciosos objetivos de plan de gestión, sino también, como no, en segundo lugar, a las empresas que han hecho posible, con su confianza nuevamente depositada en Tecnalia y su apuesta por la innovación y por la investigación y el desarrollo. Acabamos ciclo estratégico este año 2020 y nos orientamos ya hacia el siguiente, habiendo, creo, cumplido con lo que era la misión de Tecnalia, que no era otra que transformar tecnología en PIB. Estoy convencido de que el próximo ciclo estratégico que ya estamos preparando pues va a seguir demostrando que Tecnalia es un agente muy importante para la transformación de la sociedad, cuyo impacto pues ya se ha notado en este año 2020 de forma notable,
tanto en lo económico, en lo social, en lo medioambiental y, por supuesto, en lo tecnológico, como no puede ser de otra manera. A pesar de que el año 2020 ha sido un año difícil para todos, en Tecnalia la verdad es que nos sentimos orgullosos del comportamiento de toda la plantilla. Ha sido un año difícil, pero un año en el que hemos mantenido prácticamente nuestra cifra de ingresos del año pasado y hemos aumentado nuestra colaboración con las empresas hasta un 5%. Pensamos que 2021 será un año todavía mejor que lo que está siendo 2020, pero especialmente yo querría destacar cómo hemos incrementado nuestras alianzas con nuestra red de colaboradores alrededor de toda Europa, en algunas temáticas que son muy críticas para la organización, y cómo hemos mejorado nuestro impacto desde diversos puntos de vista, tanto en el incremento de nuestra inversión en nuevas infraestructuras, como en los resultados de transferencia de propiedad intelectual y sobre todo en la colaboración de las empresas, con las empresas, que esperamos que crezca hasta un 30% este año.